Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles 25 de julio. Hoy es miércoles, Miguel Ángel Quemain. Sí. ¿Cómo pasó? ¿Cómo Pues llegamos a miércoles, Juana Inés de mi primo, ahora que hablábamos de la curiosidad científica, mi primo, el que desarmaba, lo que le dieras lo desarmaba. Oye, ¿qué tenía adentro? ¿Y qué tenía al final? Pues un corazón. Siempre hay un corazón adentro de las cosas. Puras piezas que luego ya no sabíamos dónde poner porque él decidía que eran opcionales. Pero las puedes reinventar. Sí, el reloj nunca va a volver a dar la hora, pero tú tienes un montón de piezas a tu disposición. Pues sí. Sí, para él el mundo es un Tinker Toy. Saludos a mi primo que piensa que el mundo es un Tinker Toy. Muchos saludos y feliz cumpleaños. ¿Quién cumple años el día de hoy de los que están haciendo comunidad con nosotros? De aquí nadie. Nadie. Nadie se acerca, ni tantito. Que la próxima semana es el de Pero Gina. va a ser nuestro cumpleaños. Va a ser exactamente, querida Juana Inés de esa. Saludamos a los que están haciendo comunidad con nosotros en el canal 120, en el 20.1 de TV Abierta, en TV UNAM, y les contamos que el próximo viernes es nuestro cumpleaños. ¿Cuántos años cumplimos? Cumplimos 4 años de estar al aire. Sí, Luisita. Éramos tan lozanos, tan fresquecitos. Pensábamos desde temprano y así. Nos despertábamos a las 10 de la mañana y ¡ah, qué rico! Ya no. Nunca más, pero nada nos da más gusto que hacer comunidad con todos ustedes en el 96.1 FM, en el 860 y ahora en TV UNAM. 4 años de estar contándoles un poco de lo que ocurre en nuestro país, en el mundo y sobre todo desde la universidad. Habrá que ir recordando algunas de las anécdotas de cómo fueron surgiendo ciertas secciones en el programa, cómo se fue reinventando este espacio poco a poquito, cuando nos tocó transmitir desde Universum con 2 papas y una pluma. ¿Te acuerdas ese día que no teníamos ni teléfonos, ni salida al aire, ni nada, ni boletitos para el estacionamiento? Entonces todo el programa lo hizo Pepe Franco, que estaba en Universum. Pero además lo hicimos en una cabina que no era cabina porque estábamos junto a la consola. Arturo González, tú estabas ahí ese día, ¿verdad? ¿No te tocó? No. Estoy tratando de recordar quién fue el ingeniero en cabina que estaba ahí. No era Andrés, yo tengo esa foto, la voy a publicar. Nos dijo a todos, se van a quedar calladitos, y todo el equipo de Primer Movimiento estuvo callado 3 horas en una cabina que inventamos entre todos. Fue maravilloso. Nos dice Fría que fue Villalobos. En un momento más lo preguntamos para mandarle un abrazo. Pero sí, estamos llenos de anécdotas, y si ustedes tienen alguna que recuerden y que además hayan disfrutado durante estos 4 años, escríbanos, mándenos postales sonoras. Estamos en @PMovimiento, / Primer Movimiento UNAM, y nuestro correo electrónico es primermovimientounam@gmail.com. A lo mejor, y si nos mandan muchas postales, podríamos hacer un mosaico sonoro de todos estos 4 años que hemos aprendido juntos. Pero bueno, tenemos llamadas, tenemos todavía cosas que comentar. ¿Será que nos vamos directo a nuestra nota nacional? Vámonos para allá. Primer movimiento. Nota nacional. La reinserción social implica la oportunidad que tiene cualquier persona que cometió un delito para volver a ser parte activa de la sociedad, es decir, reintegrarse a su núcleo comunitario y tener la posibilidad de conseguir un empleo. En la Constitución Política de México, en el artículo 18, se establecen los medios necesarios para la reinserción social. Estos son: reconocimiento del valor del trabajo, adiestramiento adquirido para el mismo, enseñanzas, cuidado de la salud y esparcimiento deportivo. Sin embargo, uno de los principales obstáculos que enfrenta a alguien que acaba de salir de prisión, por ejemplo, es que queda marcado ante el resto de la población, y decimos marcado entre comillas. Es interesante estudiar a qué nos referimos cuando alguien queda marcado, sea por desconfianza, rencor. Difícilmente se le otorga el voto de confianza que necesita para efectivamente reintegrarse a la sociedad. Vamos a conversar sobre este concepto de reinserción social, qué sucede en nuestro país
qué estigmas carga una persona que ha estado interna en un centro de readaptación social, y para ello está con nosotros Jimena Cándano. Ella es directora general de Fundación Reintegra. Hola Jimena, buenos días. Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días Inés y Luisa, ¿cómo están? Nos da mucho gusto escucharte, Jimena. Es un tema que hemos discutido en las últimas semanas, en los últimos meses y en este programa yo diría en los últimos años, pensando en cómo, por ejemplo, hablando de las campañas políticas, todo el mundo se encargó de hablar de vamos a meter a todos a la cárcel. Es más, hay que hacer cárceles gigantescas, más grandes todavía, con muchas celdas, mucho espacio. Y nunca nos planteamos qué es la reinserción. Y de pronto llegamos a este punto ya ahora con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, donde comienza a hablarse de reinserción, comienza a hablarse de otro tipo de términos y no los tenemos del todo claros. ¿Qué entendemos actualmente por reinserción social? Pues mira, en realidad podemos hablar de dos partes, de la reintegración y la reinserción, y son en momentos concatenados, pero cada uno en su parte. O sea, uno es empezar a trabajar con la persona que está privada de su libertad, o en el caso de adolescentes en conflicto con la ley, que está cumpliendo una medida, para que en el momento en el que recupere su libertad total y absoluta, pueda entonces sí reintegrarse de forma exitosa a la sociedad. Y es muy importante que este trabajo se haga, bueno, nosotros en Reintegra lo hacemos desde que tenemos el primer contacto con el adolescente, porque es un trabajo que no es nada sencillo. Y si estás pensando en adultos es aún más complicado, muchas veces salen después de varios años, ya no, su casa ya no es la que solía ser, su familia ya no es la que solía ser, ya no tienen un trabajo. Y este pensamiento que tenemos mucho en México de buscar venganza en lugar de justicia, nos lleva a, en una última instancia, lastimarnos a nosotros mismos como sociedad, porque el excluir a una persona nos hace perder todas sus habilidades y todas sus capacidades, y también nos hace orillarlo a que la única forma que tenga de vivir sea o de plano de la limosna o volviendo a cometer actos ilícitos, porque si no le vamos a dar trabajo porque tiene antecedentes penales, si no vamos a dejar que sus hijos se acerquen a nuestros hijos porque tienen antecedentes penales, si lo vamos a recluir en una celda donde nunca nos vamos a volver a preocupar por cómo está hasta el día en que salga, pues, hombre, no tiene mucha lógica ni nos va a redituar como sociedad. Por el contrario, si seguimos los ejemplos de países como Dinamarca y Holanda, que están cerrando sus cárceles, con esta idea de pues, mejor hacer algo restaurativo, ¿no? que privarte de la libertad. La idea de la cárcel es privar a alguien que verdaderamente significa un riesgo para la sociedad, no a todo aquel que haya cometido un ilícito, y mucho menos ahora con la prisión preventiva, que, como decía un maestro penalista, no se le niega un vaso de agua en una prisión preventiva a nadie, ¿no? Entonces sí es muy importante empezar desde la sociedad también a cambiar esta visión de buscar justicia pero no venganza. Y es muy complicado, Jimena, porque cuando uno observa las campañas políticas, Luisa lo apuntaba ahorita, de decir que los metan a todos a la cárcel, prisión para todos los secuestradores, inclusive la pena de muerte, en un país donde justamente por esta sed de venganza se otorgan sentencias de manera muy injusta. O sea, hay gente que pasa por la cárcel que jamás debería haberlo hecho y hay muchos que tendrían que pasar por la cárcel que nunca lo van a hacer tampoco. Entonces, ¿cómo entenderlo? Porque además esto se vuelve de coyuntura en un momento en el que ha resultado electo Pedro César Carrizales, el Mijis, y que ha despertado pues nuestros más recónditos prejuicios con respecto a este tema. Yo creo que ahí sí nos falta un largo camino por recorrer. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención en el tema del Mijis. No es alguien que le ha devuelto muchísimo a la comunidad, que trabaja con su comunidad, que conoce la comunidad, conoce la problemática, ha ayudado a muchísimos jóvenes. Yo es el tipo de diputado que a mí me encantaría tener. O sea, yo la verdad en estas elecciones
híjole, ya no sabía si anular, dar marometas. Es un tema bien complicado, y yo sí me metí a analizar quiénes iban a ser mis diputados, mis senadores, casi llevaba mapita a la casilla, por quién sí, por quién no. Me hubiera encantado tener una opción como el Mijis, y lo juzgamos porque tuvo un pasado que a veces, pues, muchos hemos pasado por ahí, a lo mejor no un pasado con tanta claridad, pero yo creo que casi todos hemos cometido algún delito alguna vez en la vida, con conocimiento o sin conocimiento, y juzgar al otro señalándolo sin antes ver lo que yo he hecho o dónde he estado yo, creo que es una de las cosas que nos alejan mucho como personas, y que como mexicanos nos siguen alejando. O sea, yo prefiero alguien como el Mijis, que sabe de qué está hablando, a muchos otros diputados y senadores que me parece vergonzoso, que no saben ni cuál es su comunidad, ni la han recorrido, pero la gente prefiere juzgar por el físico que meterse a investigar, y es bien fácil decir que los metan a todos a la cárcel, perfecto, y luego ya que los tenemos en la cárcel, ¿qué les hacemos? Bueno, van a salir. Ahí hay algo interesante, Jimena, y es que muchas personas han criticado al Mijis por su aspecto, pero también lo han defendido por lo mismo sin conocer sus propuestas. Me ha tocado escuchar en distintas ocasiones, en distintas mesas, decir, es que el Mijis tiene una gran propuesta, y preguntamos, bueno, ¿cuál es? Y no se la saben, más que, bueno, pues que tiene este aspecto controversial y que perteneció a ciertas comunidades, y que por lo mismo tiene el derecho y la experiencia. ¿Cuál es esta propuesta que tiene y qué es lo importante del Mijis, más allá de cómo se ve, más allá de a quién pertenece? ¿Qué es lo que él está promoviendo desde su candidatura? Que yo creo que lo más importante, por más que suene banal y absurdo, lo más importante que tiene y lo que más nos ha dado es poner sobre la mesa el tema. Simplemente con lograr hablar del tema, con que haya quien diga no me parece, y haya quien diga sí me parece, y me parece porque tiene tatuajes, o no me parece porque tiene tatuajes, o me parece porque cometió un delito, no, ya salió el Ministerio Público a decir que no. Creo que nunca habíamos tenido este diálogo a nivel nacional. Y creo que esa no es propuesta del Mijis, pero creo que ha sido de las cosas más profundas que nos ha dejado, porque ahora sí, y como dices, sí, muchos nos subimos en el tren de qué bueno que ganó y tal, muchos se subieron en el tren de qué horror, pero nos abrió un espacio que nunca había existido, aún teniendo otros diputados y senadores que sí tenían denuncias adicionales en su contra. Estamos teniendo problemas con la comunicación con Jimena Cándano, directora general de Fundación Reintegra. Ahí te oímos bien. ¿Jimena? Gracias. De pronto se me cuadra esto. O sea, es chistoso porque todos estos, o sea, sí, el mételo a la cárcel y tal y cual. Tenemos muchos, pues, hombre, ahí está Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Y al final el senador, y ahí nadie toca el tema de la reinserción, porque al final es cuello blanco, es un señor, ¿no?, con facha de oficinista y tal. Entonces, yo creo que el Mijis, más allá de su propuesta, sus propuestas o lo que él haya hecho, nos abrió un espectro bien importante a los que trabajamos en este tema, que nos cuesta tantísimo que la gente voltee a ver la importancia de la reinserción social. ¿Cuáles son los obstáculos que encuentran con este tema? O sea, se supone que ya es ilegal pedir carta de no antecedentes penales. Sí, bueno, también es ilegal despedir a alguien por estar embarazada, pero pues eso no lo hace que no suceda. No, a la fecha se siguen pidiendo cartas de antecedentes penales, es más, o sea, ya las puedes solicitar por internet, digo, es un tema más allá, no. O sea, yo creo que más allá de nada más la carta de antecedentes penales o cómo quedas marcado con ese antecedente, es un tema de cómo queda marcada la persona y con qué derecho castigamos a la persona como si estuviéramos en tiempos de la Inquisición, ¿no? O sea, tú cometiste un delito, robaste, por supuesto, cometiste un delito y tiene que haber una consecuencia. Pero yo no creo que la consecuencia haber robado, y mira que robar es $1 o $200 millones. Yo no creo que la consecuencia deba ser, te meto a una celda oscura
donde te dejo que te hagas millones de ideas, que dejes de pensar en lo que tú vales, que dejes de luchar por lo que tú quieres, ahí durante 5 años, y luego abro la puerta y te suelto. Y espero que seas una buena persona, después de cómo te traté, de cómo te señaló todo el mundo, de cómo te separé de tu familia, de todo lo que te quité. Y espero que tus hijos sean buenas personas después de no haber tenido a un papá presente, de no haberte podido ir a visitar, haber tenido un ejemplo en prisión. O sea, no pensamos en todo lo que sucede alrededor de detener a alguien. ¿Y qué pasaría si esa persona que robó vemos por qué robó, qué lo llevó a robar y qué consecuencia, digo literal, como en el tema de adolescentes, que literalmente las consecuencias se busca que sean pedagógicas para que aprendan? Órale, rayaste el metro, pues digo, yo a mi hijo si me raya la pared le daría un cepillo de dientes y le diría ponte a limpiar, ¿no? Pues más o menos lo mismo, pues te pones a limpiar lo que tú rayaste y lo que han rayado otros para que veas el valor que tiene, pero de nada me sirve aventarte una celda. O sea, es el concepto que tenemos que cambiar. Hay una parte que tiene que ver con la reinserción dentro del sistema penal mexicano y el diagnóstico que tenemos de los centros de readaptación social, que es un resultado de 5.6 de calificación nacional. No hay una ingobernabilidad ya de entrada en los reclusorios. Es esa falta de confianza que también genera lo que mucha gente en la sociedad llama esta escuela de delincuentes que se convierte en los centros de readaptación social. ¿Tú crees que la filosofía que sostiene el sistema de readaptación social en el sistema penal, con todos los cambios que ha habido, es válida o no? ¿O qué peros tiene? Lo que pasa es que entre la filosofía y la realidad hay un abismo de diferencia. O sea, en efecto, tú vas a cualquier centro de detención y es deprimente lo que ves, por más ganas que le estén echando para que se los certifiquen y que queden más bonitos y queden más pintados y queden más, o sea, en el caso, por ejemplo, de adolescentes, ahora acaban de remodelar todo San Fernando, pero hace 2 años tenían 3 psicólogos para 400 chavos, ¿no? Entonces, hombre, la filosofía de darles terapia, pues sí, está buenaza, pero 3 psicólogos para 400 chavos no te da la vida. Si no tienes, o sea, los vamos a poner a hacer ejercicio, pues no se trata de que corran uno atrás del otro, o sea, se trata de que si hay una filosofía de fondo de por qué es importante el deporte, para cuidar tu salud, ahorita se están haciendo muchas adecuaciones, pero, hombre, la Ciudad de México no es el país, y cuando ves otros estados, cómo tienen a los jóvenes que han cometido algún delito, cómo los tratan, es que, o sea, ojalá y salgan por lo menos como entraron. Ya eso sería un gran logro. En la filosofía y en las letras y en las leyes suena muy bonito. El problema es llevarlo a la práctica cuando no se ha dado una partida presupuestaria. Pero, por ejemplo, para el nuevo sistema de justicia para adultos se dieron 8 años de transición. Para el sistema de justicia para adolescentes se dieron 2 días. Para el de adultos se dieron millones de pesos, para el de adolescentes no se dio un solo peso. No se ha capacitado, no están uniendo jueces de adultos con adolescentes para que lleven sistema mixto. Justo la ley dice que eso es inadmisible. Pero el problema es que si tú no le das una partida presupuestal para tener a las mejores personas trabajando con esas personas que necesitan reinsertarse porque claramente algo falló en su vida y les fallamos como gobierno, como sociedad, como familia, y esas personas pueden reinsertarse. Nosotros, el 96% de nuestros jóvenes se reinsertan exitosamente, pero se tiene que hacer un trabajo con ellos. Si no tienes dinero y no tienes personas para hacerlo, pues va a ser imposible cumplir con la filosofía, esté bien o esté mal. A ver, y aquí, por los comentarios en redes, tenemos que llegar a una pregunta a la que siempre llegamos cuando hablamos de derechos humanos, que es ¿por qué preocuparme por el bienestar de un delincuente? Pues mira, yo siempre les digo que hay 2 opciones. Hay la parte, exacto, de derechos humanos, pues es una persona, el 99% de los victimarios fueron víctimas antes, el sistema les falló, por algo cometieron el delito, nadie se levanta, digo, a menos que sea un sociópata,
un psicópata, nadie se levanta un día diciendo, ay, voy a lastimar a alguien más, ¿no? Son circunstancias lo que te van llevando hacia allá. Y bueno, pues el simple hecho de que sea un ser humano, pues merece un buen trato. Si ese no es el que toca tu corazón, está la otra parte. Haya cometido el delito que haya cometido, lo más probable es que salga en algún momento de prisión, a menos que el delito haya sido gravísimo. ¿Y cómo quieres que salga de prisión? ¿Quieres que salga siendo alguien que va a aportar a la sociedad y por lo tanto vas a estar tú más seguro? ¿O quieres que sea alguien que salga resentido con la sociedad, sin poder tener trabajo, habiendo aprendido mucho más de otros delitos y pudiendo entonces sí poner en riesgo tu seguridad y la de tu familia? Entonces, pues depende de qué lado lo quieras ver, pero al final del día a todos nos conviene que todas las personas que entren a prisión puedan salir de ahí con la mejor versión de ellos. Bien, me parece que es un tema que tenemos que darle seguimiento, Jimena. ¿Dónde podemos aprender más de técnicas de reinserción? ¿A dónde podemos acercarnos? Y también, quizá para ir redondeando un poco esta conversación, ¿qué responsabilidad deberían de tener las universidades en el tema de la reinserción? ¿Qué programas deberían estar promoviendo? Pues mira, para aprender más de reinserción, nosotros en realidad somos expertos en reinserción de adolescentes. Uh-huh. Y contamos con varios libros y pueden buscarnos tanto en nuestra página web, que es www.reintegra.org.mx, como en el correo contacto@reintegra.org.mx, y con mucho gusto les podemos hacer llegar toda la información que tenemos. Y las universidades, pues como siempre, la academia, pues el papel que puede jugar es desde apoyar a medir hasta abrir materias para que la gente se empiece a interesar en estos temas, porque una de las cosas más preocupantes, como te decía, no hay personas, a nadie le interesa esto. Entonces al final del día también el que está trabajando en el reclusorio, pues es porque no le quedó de otra, y entonces suele no estar contento con su trabajo. Entonces eso no ayuda a la reinserción. Es un círculo vicioso que no nos conviene a nadie. En cambio, si fuéramos dándole visibilidad a este tema y diciendo, a ver, la reinserción es importante por esto, y tú si estudiaste psicología, pues te puedes especializar en esto. No hay esas opciones. Y sería interesante que las universidades empezaran a dar ese tipo de opciones. Por supuesto, Jimena. Te agradecemos muchísimo tu participación el día de hoy y seguiremos conversando, sin duda. Al contrario, muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Nos están enviando comentarios del tema del Mijis, del tema de la corrupción, del tema de distintos políticos. Vamos a seguir platicando de todo esto, pero por Nota internacional. Los gobiernos de Etiopía y Eritrea firmaron hace algunos días una declaración de paz y amistad para poner fin al estado de guerra que existía entre los dos países. El documento firmado en Asmara, la capital de Eritrea, incluye el respeto a las fronteras establecidas en el Acuerdo de Argel del 2000. El presidente eritreo Isaías Afwerki y el primer ministro etíope Abiy Ahmed se comprometieron a trabajar para promover una cooperación cercana en las áreas política, económica, social, cultural y de seguridad. Eritrea logró su independencia de Etiopía en 1993, pero entre 1998 y 2000, ambos países sostuvieron una guerra por disputas fronterizas que finalizaron con el Acuerdo de Argel. Sin embargo, las tensiones continuaron cuando Etiopía se retractó de su compromiso y se negó a ceder a Eritrea la ciudad de Badme. A partir de las notas sobre una posible solución al conflicto entre Etiopía y Eritrea, vamos a hablar de las naciones y las relaciones entre estos dos países, el sustento histórico y la dimensión de lo que se anuncia. Para ello nos acompaña la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Cuéntanos en qué se basaba este conflicto entre Etiopía y Eritrea y en qué va. Es un poco largo como la historia, ¿no? de estas dos naciones, así que trataré de hacer como un breve recuento, sí, sobre todo para comprensión general de este conflicto que hoy llega justamente a una ratificación, porque ya había el acuerdo, como ustedes mencionaron, el acuerdo de Argel,
del 2000, y que justamente este acuerdo pues quedó como no aplicado, pues debido a esta tensión que surge por no aceptar el acomodo de las fronteras de estos dos países. Solamente para comenzar, quiero decir que Eritrea e Etiopía son dos países que se encuentran en el llamado Cuerno de África, y que en otras ocasiones conmigo o con otros colegas también especialistas de África ustedes han retomado y ciertamente se ha hablado de esta región de África, del Cuerno de África, como una región pues que en sí tiene inestabilidad política por diferentes razones, por cuestiones de poder, por cuestiones fronterizas, y también por una fuerte presencia de en particular de un grupo terrorista, Al-Shabaab, y en eso vuelve a la región pues de alguna manera un foco de atención no solamente para África, sino para sus países vecinos, y desde luego para Europa, y una atención especial de Estados Unidos a esta región, porque sabemos que sostiene o apoya al gobierno de Etiopía con su ejército para que pueda contener al grupo terrorista Al-Shabaab. Dicho esto, poniendo esto en cuestión y también situando que estos dos países se encuentran en este espacio geográfico, retomo justamente la ratificación de este acuerdo que se celebra justamente entre el 8 y el 9 de julio de este año, y que justamente busca retomar los principios del Acuerdo de Paz de Argel, en donde justamente Etiopía pues mantendría su ejército en las zonas de disputa hasta la llegada de los cascos azules. Esto tras justamente el conflicto que se lleva de entre 1998 y 2000. Este conflicto, desde luego, responde al hecho de que Eritrea y Etiopía, en esta delimitación tras la independencia de 1993 de Eritrea, justamente de independencia de Etiopía, tienen una línea fronteriza de 1,000 kilómetros, y eso va desde Djibouti, ¿no?, la parte noroeste de Etiopía, que recorre todo hasta la parte noroeste, o sea, totalmente del otro lado de Etiopía. Y esta situación se vuelve muy compleja porque al independizarse Eritrea de Etiopía, pues justamente le cierra todo el acceso de salida al mar a Etiopía. Queda, digamos que tenían dos puertos como muy comerciales cuando estaban juntos, Eritrea y Etiopía, el puerto de Asab y el puerto de Massawa, y bueno, justamente esta línea fronteriza tapa ese acceso al de Asab y al de Massawa, y esto pues vuelve muy complicado algunas cuestiones prácticas, comerciales y económicas de Etiopía. Seguramente nos hace un poco sentido decir que Etiopía es uno de los productores o el productor de los productores más importantes de café en el mundo, y justamente toda su producción se destina al comercio exterior, pero esto justamente pues va a tener una gran repercusión para la economía de Etiopía, y desde luego pues necesita establecer nuevas relaciones de desahogo comercial, pasando por Djibouti o pasando por Somalia, pero bueno, eso desde luego le requiere de otro tipo de logísticas, ¿no? Es complicado pensar en lo que ahora puede ocurrir en la región porque hay muchísimos factores y muchos países involucrados. Me quedo pensando justamente en el tema de los migrantes, de los que tienen que atravesar justamente Etiopía y Sudán para llegar a Italia en este peligrosísimo recorrido que además, bueno, ha dejado imágenes impactantes alrededor del mundo. Y justamente la mayor cantidad de personas que llegan, por lo menos a Italia, son de Eritrea. ¿Qué pasa con este problema de los migrantes? ¿Va a tener algún cambio con esta, digamos, solución que se está encontrando en este momento?
Bueno, hay que poner en evidencia que los desplazamientos que se hacen tanto del lado de Eritrea como del lado de Etiopía, porque ambos países, cada uno con su gobierno, cada uno con su realidad, tienen una alta, digamos, un alto grado de movimiento, de flujo. Es decir, por un lado Eritrea, el gobierno de Eritrea está es reconocido como uno de los gobiernos que tiene mayor represión hacia la oposición, sí, y sobre todo que también tiene una alta represión hacia sus jóvenes, porque el servicio militar es obligatorio a partir de los 17 años, 17, 18 años. Esto ha hecho que justamente los jóvenes eritreos pues no necesariamente respondan a esta necesidad del gobierno, y muchos justamente han migrado tanto a Sudán como a Etiopía, y han buscado, desde hecho, también bajar mucho más hacia Kenia, por ejemplo, ¿no? Que también es otro gran campo de refugiados de Etiopía. Y por otro lado tenemos el lado de Eritrea, ahora sí viendo hacia el norte, ¿no? Hacia Europa, que justamente buscan refugiarse en Estados Unidos, han pedido mucho asilo político a Estados Unidos y a la Unión Europea. Hay una esperanza ante esta ratificación de paz, porque bueno, en principio se pretende respetar los acuerdos de la paz de Argel, es decir, un poco retomar los primeros acuerdos de la en ese momento de la Organización para la Unidad Africana, hoy Unidad Africana, y justamente pues ver que justamente esta frontera fue el elemento de conflicto, lo que reforzó lo que algunos medios llaman el odio, pero pues sin duda sobre todo esta represión, no, esta hostilidad entre los dos gobiernos, y que generó que por un lado Eritrea tratara de reforzar su parte del ejército, por ende el servicio militar era un elemento muy importante, o sigue siendo un elemento muy importante para reforzar al gobierno, pero desde luego eso generó conflictos. Y por otro lado también Etiopía tiene que resolver varias situaciones, ¿no? Tiene que resolver el hecho de que tiene grupos étnicos muy pronunciados que también están pidiendo su representación política. Justamente el nuevo primer ministro, que entró en funciones en abril de este año, pues está abriendo esta posibilidad, viene de una nueva etnia, de los Oromo, y justamente esto permite como un reacomodo de las fuerzas políticas. Entonces, hay en conjunto, si vemos los dos espacios geográficos, estamos hablando de dos sociedades que están manteniendo, o habían mantenido hasta ahora, hasta esta iniciativa de Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, esta iniciativa de retomar el acuerdo y de decir, vamos a abrir un poco nuestras relaciones, y las empezaron abriendo. De hecho, quien se desplaza primero es el primer ministro de Etiopía, va a Eritrea, a Asmara, y recientemente, hace unos días, el presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, va a Etiopía, y justamente para abrir la embajada de Eritrea en Etiopía. Todo esto que estoy diciendo parece como si no fuera como muy evidente, pero no. Desde el año 2000, justamente se tensaron muchísimo las relaciones, y hubo un desencuentro muy importante, político, económico, militar, como bien lo mencionaste, de repercusión en la sociedad, ¿no? De repercusión, claro, que justamente llegaran al punto de que esta migración fuera muy importante, aunado al hecho de que justamente tras el movimiento de independencia en 1993, el conflicto de 1998 al 2000, pues trajo muertes, trajo mucha disolución e irrupción en la dinámica política, social, económica de ambas regiones, ¿no? El reforzar una frontera de 1,000 kilómetros de ambos lados, tanto del lado de Eritrea, tanto del lado de Etiopía, resulta muy complicado. A eso hay que unarle que Kenia también necesita pues resguardar toda esta su frontera, porque justamente hay mucho desplazamiento hacia su territorio, y hay campos de refugiados muy importantes debido a este conflicto. Y por otro lado, pues todo lo que viene desde Al-Shabaab, desde Somalia, y otras repercusiones desde Djibouti, y tenemos en cuenta que
Sudán y Sudán del Sur, pues también colindan con ambos territorios y que también tienen conflictos y que estos desplazamientos son en ambos sentidos, ¿no? O sea, tanto hacia la parte de Eritrea y Etiopía y de Eritrea y de Etiopía hacia la parte de Sudán. Entonces también hay una cuestión no solamente de mirar al norte hacia la Unión Europea o hacia Estados Unidos, pero sino también la complejidad que se genera de reacomodo social, político ante esta situación. Se espera, eso es como de las primeras lecturas, porque pues estamos hablando de algo muy muy reciente, la última semana y media básicamente de este acuerdo, de esta nueva idea de retomar como una relación por lo menos política más amistosa, y se espera que pues justamente Eritrea pueda empezar a retomar un camino digamos hacia un modelo democrático, por lo menos desde donde lo piensa la Unión Europea o desde donde lo piensa Estados Unidos, donde justamente el único presidente que conoce Eritrea desde su independencia es Isaias Afwerki, y justamente pues con este tipo de represiones hacia la sociedad, pero también hacia las organizaciones civiles, o sea, los medios, ¿no? Es compleja la situación. Justamente estábamos viendo imágenes en los últimos días publicadas, si no me equivoco, en Al Jazeera, de familias que se reencuentran 18 años después y que son conmovedoras, impactantes, porque ya no estamos acostumbrados a todo lo contrario en los medios, ¿no? Sí, hay una, de hecho, no sé, yo creo que mucho de lo que nos enteramos por este acuerdo, esta ratificación, porque el acuerdo ya existía, insisto, el acuerdo de paz de Argel, esta ratificación del acuerdo, de hecho, empezó a suscitar como interés a raíz de otra cosa que no tenía que ver ni hablar del presidente, ni del primer ministro de uno y de otro lado, sino de del primer vuelo, ¿no? Que se iba a abrir desde Etiopía hacia Asmara, ¿no? Un vuelo comercial por Ethiopian Airlines, y que justamente, o sea, igualmente, insisto, suena banal lo que aparentemente digo, pero no es nada banal. Se interrumpió toda relación entre Eritrea y Etiopía a raíz justamente de este desacuerdo, de esta falta también de toma de acción de los acuerdos que se llegaron en 2000 de la línea fronteriza. Entonces fue tal la magnitud que ni siquiera había posibilidad de viajar hacia el otro lado, ¿no? Y al revés, tampoco era posible venir hacia el lado de Etiopía. Entonces, esas cuestiones que a lo mejor para nosotros parecen muy, muy simples, son realmente muy importantes, porque justo tras cerrar la frontera, tras declararse Eritrea independiente y después el conflicto, pues gente quedó de un lado y de otro, como se acostumbra. Esto también responde a una cuestión muy interesante que se viene discutiendo al interior del continente africano, y en particular de la Unión Africana, ¿no? Como este gran organismo continental que pretende pues justamente eso, la paz y la unidad de los diferentes países africanos, y que justamente es algo que saldrá seguramente no solamente esta vez, sino en otras ocasiones, y seguirá siendo tema de debate, un principio digamos tras las independencias de los países, fundamentalmente en los años 60, 70 de los países africanos, que era pues el principio justamente de la intangibilidad de las fronteras heredadas, ¿no? Entonces, justamente, es decir, después de las independencias habría que respetar las fronteras que justamente pues los países colonizadores habían dejado según su ocupación territorial en su momento. Para el caso de Eritrea, la verdad es que si hiciéramos un recuento es muy amplio, como Eritrea y Etiopía en realidad siempre han estado en el mismo espacio, es decir, casi conviviendo de una de otra manera bajo la ocupación italiana, bajo la ocupación, la federación que se hace entre Etiopía y Eritrea por los años 1950, 1952, y luego justamente cuando se disuelve esta unión
federada hacia 1960-62, y que justamente pues Eritrea dice, bueno, yo voy a buscar mi independencia, y a raíz de ahí pues justamente este ir y venir de Eritrea también, ¿no?, en diferentes espacios políticos, en diferentes contextos históricos, pues también la ha llevado a una serie de tomas de decisiones que no estoy justificando nada, simplemente estoy tratando de explicar que pues Eritrea también ha tenido estos vaivenes muy importantes de la manera en que se delimitan sus fronteras, de la manera en que se delimita su manera de gobernarse, la manera en que se delimita la manera también de qué comerciar, de cómo comerciar, y también pues de qué manera pues imponer su, digamos, su identidad política, por así decirlo. Eso no quiere, por ningún lado quiero decir que esté yo justificando el gobierno de Afwerki, ni mucho menos. Nada más estoy comentando que esta cuestión fronteriza, esta cuestión de pertenencia a un lado o al otro, pues siempre llevó a una repercusión muy importante a nivel político y desde luego, como mencionaste hace un momento, a nivel social, ¿no? Estos ahora encuentros familiares, pues qué bueno que nos resultan eso, en una bocanada de aire fresco hacia la paz, ¿no?, hacia la reconciliación. Yo creo que siempre es bienvenido, por mucho que algunos, he estado leyendo algunos otros medios de opinión, y bueno, dicen que todavía queda mucho por hacer, pero claro, estamos hablando de una semana y media, y siempre queremos que África actúe al ritmo de como, exigiéndole siempre a África, creo que actúe al doble de lo que otros actúan, ¿no? Cuando justamente su historia y su digamos, esta cuestión de independencia, esta cuestión de reubicación en el espacio internacional, pero también en su propio espacio, este reacomodo, pues justamente exige también de su propio proceso. Solamente para dar un dato, y justamente me vino a la cabeza ahora, estamos hablando de que, por ejemplo, Eritrea se independiza en 1993. Su vecino, Sudán del Sur, tiene una independencia de todo este Sudán en 2011. O sea, Djibouti se independiza en 1977. Estamos hablando justamente, bueno, Etiopía nunca en realidad fue, nunca fue una colonia, siempre fue ocupada por 4 años durante la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad nunca fue colonizada. Entonces, digamos, tenemos espacios geográficos con historias muy diferentes, pero a nivel de independencia y de reacomodo político y de esta digamos, organización social, política, económica, pues estamos, creo que apenas ni siquiera arrancando, ¿no? Yo creo que todo esto se debe también a que comprendamos los tiempos en que se vive. Sí, fascinante, digamos, toda la historia, porque finalmente todo lo que pasó desde 2015 en Oromia y Amara, son los mismos grupos, son las mismas personas, la densidad de población que obligó también a la renuncia del primer ministro en febrero es como sintomático de una ingobernabilidad y de una ausencia de delimitación de fronteras. Y pensamos que un país como Etiopía, que tiene 95 millones de habitantes, es tan semejante al nuestro, que la frontera que los divide de 1,000 kilómetros es tan semejante a la nuestra en el norte. Es de una complejidad que supera pues todos los ámbitos de análisis que tienen como paradigmas los nacionalismos, ¿no? Yo creo que hay una parte claro, Sí, perdóname que te interrumpa, Miguel Ángel, pero desde luego creo que, y esto es muy importante para el lado de Etiopía, ¿no? Por un lado, justamente hace mucho sentido que, por ejemplo, Etiopía, Addis Abeba, sea justamente la sede de la unidad africana, ¿no? Justamente en este sentido de que nunca tuvo esta colonización extranjera, pero al mismo tiempo tiene una serie de situaciones sociales que obedecen a una cuestión también de diferentes grupos, voy a decir étnicos, sin que yo quiera hacer una lectura etnicista del conflicto, pero sí diferentes grupos étnicos que también quieren buscar su reacomodo dentro de este gobierno, ¿no? De su representación, justamente una población que justamente tiene digamos grupos sociales muy amplios que representan casi la mayoría de lo que es el territorio etíope, que es justamente los Amhara y los Oromo, y por otro lado los triguiños, que son una minoría que estuvieron mucho tiempo en el poder y que no necesariamente daban paso espacio a estas otras representaciones sociales, ¿no? Esa es otra gran complejidad, siempre hablar de etnia en África, porque pareciera ser que explica siempre el conflicto,
quiero ponerlo en esos términos, pero sí es importante decir que políticamente hablando es necesario como repensar, y creo que tanto para Etiopía es importante pensar que esta ratificación de paz también es una bocanada de aire fresco, porque entra un nuevo ministro que no es parte, digamos, de la élite que ha estado en el poder, digamos, en los últimos años, sino un nuevo el nuevo ministro es de Oromo, como ya dije, y justamente Oromo es quienes han hecho todas estas manifestaciones, digamos, juveniles, que justamente pues ponen en cuestión el tipo de gobierno, o este no gobierno, como bien mencionó hace un momento Miguel Ángel, este no gobierno por que dimite el primer ministro y entran en un estado de emergencia, ¿no? Que justamente se rompe con la llegada del primer ministro Ahmed, ¿no? Pues sí, tenemos todavía algunas preguntas por aquí, sí nos queda todavía tiempo para seguir conversando. Está buenísimo este tema, Paulina, y justo cuando tenemos resoluciones a conflictos tan importantes como este, cuando está el conflicto todo el mundo dice fuiste tú, y cuando llegamos a la resolución todos dicen, bueno, fue gracias a mí, ¿no? Y se discutía mucho en redes sociales si tiene que ver este triunfo o esta resolución gracias a grupos religiosos, a distintos activistas, a la participación de los gobiernos de otros países, y me gustaría preguntarte desde tu punto de vista, ¿cuál de estos grupos, no voy a decir cuál es el ganador, porque no se trata de eso, pero ¿cómo funcionó o qué mecanismos tuvieron estos otros grupos externos que pudieron ayudar a resolver un conflicto tan intenso como este de tantos años? Que no quiero dejar de lado, desde luego, la participación de organizaciones sociales de ambos lados, ¿no? Sobre todo de Etiopía, que digamos que es donde menos, aunque también tiene su lado de no necesariamente poderse expresar tan como quisieran, pero era mucho más factible que hubiera organizaciones justamente del lado de Etiopía que del lado de Eritrea, porque como sabemos, pues Eritrea es un gobierno que justamente no permite tanto la oposición o la libre expresión. Se tiene claridad y datos de que las cárceles están llenas de opositores, y justamente un primer buen acto de buena fe o de buena voluntad fue que se liberaron a varios presos políticos a raíz de la ratificación del acuerdo. Digamos, son algunos elementos que empiezan a soltar alguna esperanza también de cómo se va a empezar a ver los gobiernos tanto de Eritrea como de Etiopía. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la juventud, las hombres y las mujeres de Etiopía y de Eritrea, lejos de esta posibilidad también de represión, también han levantado la voz. Creo que la propia sociedad también tiene una necesidad importante, no solamente de sentirse libre, sino también pues de reacomodarse en lo que todos los días todas las personas en cualquier parte del mundo pedimos, que es la libertad de estudiar, la libertad de trabajar, la libertad también de vivir donde quieras, de desplazarte a donde quieras. O sea, son elementos muy fundamentales, pero justamente independientemente de que Etiopía tenga una alta capacidad de producción a nivel del café y su exportación sea justamente internacional, su economía en los últimos años ha decrecido mucho, y lo mismo Eritrea, ¿no? Aun cuando tiene esta ventaja justamente de los puertos, eso no necesariamente ha ayudado, y si ustedes o todos buscamos un poco en dónde se ubica económicamente ambos países, pues justamente hoy se encuentran dentro de los países que están económicamente más vulnerables. Entonces, esta necesidad también natural, ¿no?, de un bienestar, eso también ayudó a levantar, a mover esta posibilidad de hostilidad entre ambos gobiernos. Hay otro elemento que quiero mencionar, que es la presencia de actores internacionales en la zona, en toda esta zona. Estoy hablando desde Sudán, pasando por Eritrea, Etiopía, hasta Somalia y Djibouti. Y es la presencia particular de China, ¿no? La mayor parte del petróleo que se exporta, una importante parte del petróleo que exporta Sudán al extranjero es a China. Y China ha justamente hecho esos acuerdos económicos con Sudán, pero para poder sacar el petróleo de ahí
hay que pasar justamente viendo el mapa, hay que pasar o por Eritrea o hay que pasar por Etiopía. Y justamente tener este conflicto no ayuda en nada a esta inversión extranjera directa venida de China, no ayuda en nada a la reconstrucción de estas de lo que en su momento pues era muy favorable para Eritrea, que era el ferrocarril, las carreteras, la infraestructura de comunicaciones terrestres y desde luego pues porque ahora ya no tiene la misma capacidad, aunque son muy importantes los puertos de Massawa y de Assab. Estos dos puertos necesitan ser habilitados de manera que su comercio y su flujo sea muy eficaz. El puerto de Massawa y Assab están sobre el Mar Rojo. Y el Mar Rojo, si vemos el mapa también, pues ¿a dónde nos lleva? Nos lleva hacia el Canal de Suez, que nos comunica con el Mediterráneo, que nos comunica con Europa. Si vemos el Mar Rojo, pues nos comunica con la península arábiga y nos comunica y hace el paso abierto, ¿no? Que nos comunica hacia el sudeste de Asia y hacia China, desde luego, ¿no? Hacia el continente asiático. Entonces, los puertos de Massawa y Assab siguen siendo una gran oportunidad para el gobierno eritreo. Y esa inversión extranjera directa que está haciendo China, particularmente, no digo que no haya otros, estoy hablando de otros actores o de otras empresas internacionales también importantes a nivel agrícola y demás, pero ahorita sin duda y por la relevancia que ello tiene, China está muy presente en esta cuestión de hacer estas relaciones bilaterales con los gobiernos para justamente extraer aquellos recursos que necesita para su población demandante y justamente tiene que pasar por estos territorios. Si no logra este tipo de acuerdos, de mejorar estas comunicaciones, no va a ser posible. Y por ahí creo que hay una gran sombra o una gran, una ola también de necesidad económica de actores internos regionales y de actores externos, particularmente ahorita pensaría en China, ¿no? Ay, pues qué explicación tan generosa, querida Paulina Berumen, de verdad muchísimas gracias, hemos comprendido qué pasa en estas latitudes y vamos a seguir al pendiente. Te mandamos un gran abrazo. Sí, si me permiten un 30 segundos, también quisiera poner en evidencia, invitarlos al Diplomado de Estudios sobre África, claro, que organiza el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, y que es del 13 de agosto del 13 de agosto del 2018 al 13 de mayo del 2019, sí. Y encuentran toda la información en la página del PUEAC, ¿no? De la UNAM. Así que pues todos podemos empaparnos de estos temas un poco por lo pronto, claro. Es complejo, pero bueno, es una invitación abierta de la UNAM y de pues todas las que aquí participaremos. Es complejo, pero es urgente y necesario. Lo compartimos en nuestras redes sociales y te agradecemos muchísimo por la invitación, por la información y por compartirnos todo este conocimiento, Paulina. Muchas gracias. Ha sido un placer. Que tengan todas y todos un muy buen día. Un gran día. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 25 de julio. Estamos en esta tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y aquí Luis Iglesias. Acá andamos. Aquí estamos y es muy interesante. Siempre que hablamos de África, pues siempre salen temas muy interesantes, ¿no? Esto que mencionaba la doctora Paulina Berumen del Seminario de Estudios sobre África, que lo que dice es que tenemos una idea, por un lado, muy homogénea de lo que es África, ¿no? Todo es igual y además pretendemos que funcione con las mismas lógicas y los mismos tiempos o con unas lógicas y unos tiempos que son de otras concepciones, ¿no? Que tienen que se mueve por sus propias lógicas, se mueve según sus propios acomodos. Y bueno, pues vale la pena revisitar esta conversación sobre el fin de las tensiones, o por lo menos aquello que se anuncia como el principio del fin de las tensiones entre Eritrea y Etiopía,
Pero bueno, salieron muchos otros temas en la conversación. Salieron muchísimos otros temas. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo ven lo que ocurre de este otro lado del mundo? Y bueno, pues vamos a compartir todo esto en @PMovimiento, /Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Tenemos poesía necesaria. ¿Qué será? ¿La escuchamos? Vámonos. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Luisa Iglesias, es momento ¿ya recuperaste la poesía? Ya recuperé. En algún momento mi teléfono dijo, ándele que no. Me la como. Ya la teníamos preparada esta poesía necesaria desde hace un par de días, porque hay que recordar que el lunes 23 de julio se cumplieron 7 años sin Amy Winehouse. Y para muchos Amy Winehouse es un pilar del jazz moderno, es que es de distintos géneros, porque algunos la meten en soul, otros la meten en jazz, otros la han metido en blues, en rhythm and blues justamente, y sin duda fue una de estas voces británicas que nos enseñó que se valía ser rasposo, que se valía pues sí estar en estados alterados y que la creación no tenía límites. El final de la vida de Amy Winehouse fue muy complejo y es descrito en un poema de una mujer que a mí me parece fenomenal, una poeta irlandesa. Este poema no se lo escribieron a Amy Winehouse, pero parece que se lo mandaron a hacer. La poeta irlandesa llamada Paula Meehan, ella nace en Dublín en 1955, es una poeta muy premiada, llena de becas, llena de distinciones y además es traductora, entonces tiene muy buen juego con su lenguaje. El poema se llama Dejar los bares y la canción que va a acompañarlo es de Amy Winehouse y se llama Fuck Me Pumps, que la pueden encontrar justamente en las rarezas del Back to Black y de Frank, porque esta no aparecía, digamos, en ninguno de los dos discos. Esperemos que disfruten tanto el poema como la canción. Dejar los bares. Dejarlo es difícil, pero estar sobrio lo es más. El día a día, el trabajo de perros y el aburrimiento. No estar seguro de si uno mismo es celador o celda. Dejar los bares, dejas tu sórdida pasión, abandonas al fantasma que mama de tu teta. Dejarlo es fácil, pero estar sobrio es difícil, lo es más. A veces piensas que te libraste de ese asesinato. Las almas grises te contemplan al sentarte. Te preguntas si son celadores o celdas. En este café triste, la última frontera de la mente se disuelve. La culpa se ha alargado a medianoche. Dejarlo es difícil, pero estar sobrio lo es más, así que sorbe agua muy fría. La luz es una maravilla fluyendo en partículas y ondas. Has encendido tu celda en la prisión. El cuerpo celador de tus sueños, seré el abogado de los sueños, aunque envuelto esté hoy en una piel que no se ajusta. Dejarlo es difícil, pero estar sobrio lo es más. Extraño es para ti ser a la vez celador y ser celda. La mesa del día. Estamos teniendo una disertación filosófica en esta cabina mientras nos acomodamos. Ya les iremos contando por qué. Es que el tema del día de hoy, Miguel Ángel, es violencia electoral. Sí, la violencia electoral es cualquier acción para restringir o impedir el derecho pleno de las personas a elegir y ser elegidas. Ese tipo de agresión incluye la violencia física y verbal. Durante el pasado proceso electoral en nuestro país fueron asesinados más de 130 actores políticos, algunos de ellos precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. Esta violencia, por cierto, hay que decirlo, no ha terminado, ya vamos a seguir hablando del tema. Los casos más recientes son los de Eliseo Delgado Sánchez, alcalde electo de Buenavista, Michoacán, y Zenón Cocula Fierros, ex candidato a regidor de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Los dos miembros de Morena fueron asesinados el pasado viernes. Para la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, el proceso electoral de México fue uno de los más violentos de la región en los últimos años. La OEA desplegó el 1 de julio a 65 expertos quienes tuvieron conocimiento de al menos 5 homicidios en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Puebla, en incidentes posiblemente relacionados con la elección.
Vamos a conversar sobre este concepto, su definición e implicaciones, así como los actos de violencia alrededor del proceso electoral de 2018. Para ello nos acompaña Ingrid Curioca, consejera electoral distrital del INE en Miguel Hidalgo y coordinadora editorial de elecciones de Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM. Ingrid, nos da muchísimo gusto encontrarnos otra vez contigo. Buenos días. Hola, muy buenos días, Luisa, y todos. Muchas gracias. Es un tema importante, lo discutiremos también con el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad, que se encuentra en la línea telefónica. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Ingrid, y saludos al auditorio. Nos da muchísimo gusto recibirte de igual manera, Juan. ¿Con quién empezamos? Empezamos con Ingrid. ¿Desde dónde podemos hablar de la violencia electoral? Quizá desde la definición, ¿desde dónde podemos partir para este tema? Pues bueno, la violencia electoral ha tenido una visibilidad reciente. De hecho, es apenas después del proceso electoral federal de 2015-2016, cuando en el INE se comienza a hacer un protocolo para atender la violencia de género. Es hasta 2016 que se crea como tal un protocolo para atender la violencia por política en contra de las mujeres, con el INE, el Tribunal Electoral, Segov, la FEPADE, la SEAB e INMujeres. Entonces, hasta ese momento comienza a ser realmente visibilizada la violencia política como un factor decisivo para algunas cosas. Por ejemplo, hasta este año tuvimos que, por situaciones de violencia política, se vio el primer caso donde anulaste las candidaturas de algunas personas, o algunos hombres específicamente, por haber cometido violencia política contra sus compañeras de trabajo, ¿no? Entonces es la primera vez que nos toca ver algo así, y pues está la verdad muy padre como una acción afirmativa para que a futuro quede como medida, para prevenir cualquier tipo de violencia y evitar que muchos hombres o muchas mujeres sigamos realizando violencia de género contra las mujeres. Pero hay otro lado, Juan Salgado, que es este fenómeno que se dio durante estas elecciones de que llegabas a ver tu boleta y buena parte de los candidatos estaban muertos o estaban amedrentados para bajarse de la contienda. ¿Cómo leer esto desde el contexto de violencia que se vive en el país, Juan Salgado? ¿Qué tal? Bueno, en realidad me parece muy importante señalar que no es nueva la violencia electoral en México. Sobre todo, pues sí tenemos mucha visibilidad por el asesinato de Colosio. De hecho, fue la primera vez que se utilizó el término magnicidio en la política mexicana. Pero vamos, esto fue lo visible. Siempre hemos tenido pues ataques e incluso asesinatos de candidatas y candidatos en el ámbito municipal. Esto es algo muy recurrente. Suele culparse a la delincuencia organizada. Sin embargo, creo que es muy importante, pues en términos de responsabilidad, pensar que si la delincuencia organizada puede estar cometiendo o estar detrás de estos asesinatos, pues es porque hay ausencia del Estado. Y si hay ausencia del Estado, hay impunidad, pues significa que definitivamente pues está dejando de cumplir con una responsabilidad muy importante, que es asegurar las condiciones de gobernabilidad, las condiciones de paz, para que se pueda votar libremente. Entonces, sí tenemos en ese sentido pues un problema estructural que viene detrás. En particular, en este proceso electoral, como bien lo señalaban, fueron 132 candidatas y candidatos, principalmente municipales, que fueron asesinados, pero también hay una cifra muy importante, hay más de 150 funcionarios que no fueron sujetos a ser electos, que han sido asesinados en distintas partes del país. Parte del mismo entorno de violencia electoral, y también, no se puede abstraer esto de la situación de violencia más generalizada, de violencia social y de conflicto que hay en el país. Tanto el Instituto de Estudios Sociales de Londres como la Academia de Ginebra de Derecho Internacional han coincidido en señalar que en México hay un conflicto armado. Y en ese sentido, pues a partir de los indicadores que tienen ambas instituciones de Derecho Internacional Humanitario y en el caso de la Institución de Londres, indicadores más políticos, identifican claramente ya las señales de un conflicto armado, y esto, pues bueno, hacer elecciones en un escenario de conflicto, por lo pronto social en México, pues implica distintos escenarios de violencia. También debemos recordar que se han registrado 81 ataques a periodistas directamente cubriendo notas electorales, es decir, el artículo 19 ha encontrado
una relación causal entre los ataques a estos periodistas, no todos fueron asesinatos, y su cobertura del proceso electoral. Entonces, sumando todos estos elementos, más por supuesto lo que ya señalaba Ingrid, este tema gravísimo de coerción hacia las mujeres, de violencia de género, que empieza desde un esposo que obliga a su esposa a votar por un partido, hasta la compra y coacción de voto, que pues sin duda alguna, si los programas sociales están principalmente dirigidos a amas de casa, pues ahí ya hay un sesgo automático en términos de la coacción, si es que se da a partir de esos programas. Entonces, la verdad es que es un entorno en el cual, sin duda alguna, como lo decían ustedes, el equipo de observación de la OEA ha señalado a México como un entorno sumamente violento, y en ese sentido, pues se une a Kenia, a India y a estos países donde tanto el Banco Mundial como distintas organizaciones internacionales han documentado pues escenarios muy complejos de violencia electoral. Tratando de retratar todos los eventos o todas las muchas violencias que puede haber dentro de la misma violencia electoral, me quedé pensando en, por ejemplo, lo que ocurrió en Oaxaca cuando muchas personas se vistieron de mushes para poder tener candidaturas dentro de los grupos transgénero, ¿no? O dentro de estas nuevas categorías. Estas violencias que parecieron no ser violencias porque no había, digamos, pistolas de por medio, porque no había asesinatos de por medio, pero que también estuvieron ahí y que estuvieron muy presentes. ¿Qué hacemos con estas otras violencias, Ingrid, que eran, digamos, las silenciosas, pero que cambiaron mucho las cosas, ¿no? Y reinventaron muchos discursos? Sí, claro. Justo ahorita que comentas el caso de Oaxaca, también ocurrió una situación que resolvió la Sala Jalapa del Tribunal Electoral, donde justamente ese es el caso que comentaba hace un ratito. Sí. Le anuló las dos candidaturas, dejó inválidas las dos candidaturas de un alcalde que pretendía reelegirse y un síndico que pretendía ser alcalde. El primero en San Juan, Colorado, en la parte de Oaxaca, estaba postulado por el PRI y lo hizo por no tener un modo honesto de vivir. El modo honesto de vivir lo aterrizaré un poco más adelante, pero justamente por haber atacado a dos de sus compañeras en, digamos, síndicas también, o alcaldes o alcaldesas en ese tiempo en funciones, sí. El tribunal dijo que ninguno de los dos tenía la calidad de tener un modo honesto de vivir, que es requisito indispensable para ser postulado, para ser candidato en cualquier candidatura. Entonces, justo lo que decías de los mushes, justo este caso que pasó donde anularon dos candidaturas por haber ejercido violencia de género contra compañeras del mismo ayuntamiento, son como varias cosas que sí quedan como un precedente para decir, oye, la verdad es que no, la violencia de género ya no es invisible, la violencia de género ya tiene castigos, ya es visibilizada, ya se quiere frenar. Y si sigues ejerciendo violencia de género contra tus compañeras, contra tu posible competencia, pues la verdad es que el tribunal va a tomar cartas en el asunto y te puede quitar la candidatura incluso. Hay creo que algo que apunta Juan Salgado, entre las varias cosas que apuntan los dos, creo que es muy interesante. Por un lado decir, esto no es nuevo en México, ¿no? También de alguna forma lo dices tú, Ingrid, finalmente hay cosas de las que se está hablando, que se están volviendo por un lado más ostensibles y por otro lado se están castigando, entonces pueden empezar a cambiar cosas, pero lo cierto es que sí, siempre ha habido sobre todo en términos de elecciones locales, de política local, siempre ha habido una manipulación por parte de quienes quieren y un uso de la fuerza por parte de quienes quieren seguir delinquiendo sin que nadie los moleste o quienes quieren por distintas razones que quede un gobierno y no el otro. Y eso nos trae a una discusión que es muy complicada y que tiene su lado teórico y su lado práctico muy complicado, que es cómo hablar de democracia en un contexto como el que estamos narrando. Juan Salgado y después Ingrid. Sí, en efecto. Bueno, me parece que lo primero que tiene que imperar no solo es el Estado de Derecho, sino también la presencia del Estado. Tenemos que reducir, no solo en el ámbito electoral, sino más ampliamente en el ámbito penal,
la impunidad, y esto requiere pues más competencias por parte de fiscalías especializadas, de las mismas instancias de procuración de justicia y de administración de justicia en los estados. Requiere también de una sociedad civil activa que judicialice los casos. Es decir, ya tenemos jurisprudencia importante, eso sin duda alguna que es valioso, pero lo que tiene que pasar ahora es que a partir, digamos, de los casos emblemáticos, las organizaciones sociales hagan litigio estratégico, que empiecen también, y creo que es muy importante el papel del INE, de los institutos estatales electorales, a tratar los difíciles y problemas de género que hay en torno a la elección. Y tenemos este tema de las mujeres, tenemos, digamos, todos estos problemas alrededor de cuestiones de género en la elección, pues tenemos que ir a las causas raíz, que es, esta tremenda desigualdad y además, pues bueno, también toda esta construcción social que hay en torno al género y a la participación de mujeres en México. Tenemos un entorno en el cual por primera vez estamos alcanzando paridad, estamos alcanzando equidad en el Congreso. En ese sentido, pues es un momento histórico, y creo que el hecho de que tengamos este importante logro no debe opacar, digamos, pues las distintas dimensiones de la violencia de género que hay y cómo esto se refleja en las elecciones. Creo que ahí hay un primer ámbito preventivo, es decir, si se puede actuar de manera preventiva, de hecho es una de las recomendaciones tanto del Banco Mundial como del Instituto Estadounidense de la Paz, trabajar de manera educativa, no solo campañas, sino con educación directa, cómo se puede ir resolviendo este complejo asunto de la diferencia de género. Ingrid, ¿hablamos de democracia con este contexto? Sí, justamente como decía Juan, existen dos principales elementos que han marcado el INE y el tribunal para considerar violencia política de género hacia las mujeres. El primero es cuando la violencia se dirige a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Es decir, que uno realiza acciones planeadas, con base en prejuicios propios o prejuicios sociales para atacar directamente a las mujeres solamente por ser mujer. Y el segundo elemento es cuando la violencia tiene un impacto que afecta desproporcionalmente a las mujeres. Es decir, afectan a la mujer en mayor proporción que a los hombres, y las condiciones se agravan para ellas principalmente. Esto se da, por ejemplo, en situaciones como las famosas Juanitas, que teníamos, donde las candidatas propietarias eran las mujeres, y la mujer era la esposa o la hermana del suplente, y el suplente era hombre. La obligaban a renunciar a ella para que el suplente subiera y no tuviera mayor problema y cumplía con la parte legal, digamos. Entonces, ese caso de las Juanitas fue muy famoso y muy sonado, y justo por eso ahora ya se trata de hacer las fórmulas que sean dos mujeres, propietaria y suplente. Entonces son estos dos principales elementos los que en un estado democrático como el que tenemos ahora, el INE y el tribunal, que son las instituciones electorales, administrativas y jurisdiccionales, han tratado de poner en el tema, ¿no? ¿Y qué pasa con todo lo demás? Juan Salgado, ¿qué pasa con todas las cosas que no tienen que ver con violencia de género, con todo lo que hemos visto? Porque de pronto da la impresión de que, puesto que tuvimos el resultado a nivel presidencial que tuvimos, entonces eso limpia automáticamente y convierte al proceso electoral en algo en algo limpio y en algo que no tuvo ningún problema. Y tú estás apuntando a que sí tuvo problemas y a que sí está señalado desde distintos puntos dentro y fuera de México como un proceso conflictivo, como un proceso que no querríamos que se repitiera y para el cual hay que tomar medidas de muy distintas, desde muy diversos puntos. ¿Qué está pasando con esos ejercicios de violencia que parece que ya no se están viendo? Sí, en efecto. Bueno, todos tenemos un entusiasmo impresionante por la manera en la que se condujo la elección, que no tuvimos un conflicto serio postelectoral ampliado. Sin embargo, pues sí tenemos distintos escenarios de violencia y conflictos en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, es decir, en distintas partes del país hemos tenido escenarios muy complicados de violencia que no debemos pasar por alto.
Creo que estructuralmente es importante, será muy necesario que el INE repiense los protocolos de seguridad. Tuvimos a partir, digamos, de los incidentes de violencia, pues la participación de la Comisión Nacional de Seguridad y del Estado Mayor para proteger a candidatos presidenciales. Creo que eso es un paso muy importante y es un reconocimiento de la necesidad de tener esta mayor protección en un entorno generalizado de violencia. Sin embargo, también esta protección es necesaria y es todavía más necesaria para candidatos y candidatas municipales. Creo que ahí sí es necesario repensarlo, sobre todo porque tenemos elecciones que vienen ya pronto. Es decir, las elecciones municipales suceden con frecuencia y la mala noticia es que pues la violencia no se acaba de un día para otro. Es decir, la violencia social en México requiere de procesos y de compromisos a mediano y a largo plazo para que se pueda solucionar o para que se pueda mitigar. Y en ese sentido, pues vamos a pasar todavía por años duros y requerimos considerar que los procesos electorales intermedios locales pues van a continuar en este entorno de violencia y que se tiene que preservar por parte del Estado mexicano y garantizar el derecho a la vida. Entonces, sí es muy importante y al mismo tiempo pues garantizar que efectivamente la ciudadanía en una democracia pueda asistir sin temor y pueda asistir sin coerción a votar. Creo que esos son aspectos cualitativos muy importantes que se tienen todavía que trabajar. La experiencia internacional, principalmente del Banco Mundial, que ha estado muy involucrado en la prevención de la violencia electoral, pues aplica hacia dos medidas preventivas muy importantes. Sri Lanka, Bangladesh, Burundi, que son países donde claramente hay líneas étnicas en torno a la violencia, pues trabajan en la prevención a partir de estas líneas étnicas. No es algo totalmente ajeno a México. En Chiapas tenemos tzotziles, celtales, tenemos chamulas, y la violencia en Chiapas también está dividida por líneas étnicas, al igual que en muchas partes donde hay población indígena en el país. Entonces, esas lecciones debemos considerarlas para estos entornos específicos donde también las líneas étnicas coinciden o no con líneas políticas, y esto genera no solo violencia electoral, sino violencia política continua. Y es un asunto al que debemos voltear, al que debemos atender, porque definitivamente está ya en el momento electoral, pero está presente, está latente a lo largo de la continuidad de la vida democrática en México. Hay un antecedente, Juan, de protección a los municipales, de digamos, con escoltas. ¿Cuántos escoltas pueden proteger a un presidente municipal? ¿Y cuál es la consecuencia cultural, digamos, de este tipo de protección cuando, digamos, desde las más altas cúpulas del gobierno federal parece que hay una idea de que ser votado es ser querido y que no se necesita protección, y anular los mecanismos de protección que ahora parecen ser en el interior del país tan necesarios? Hablábamos hace unos días 364 conflictos étnicos en Oaxaca, el segundo estado más violento en esta parte, y vemos el reporte que presentó hace unos días Global Witness de los asesinatos a protectores ecologistas. Vemos todas estas visiones de personas que no tienen ninguna protección y que que han sido electos como una manera de luchar contra todos estos conflictos que es difícil visibilizar desde entidades como tan urbanas como las que vivimos, ¿no? Sí, ¿hay un antecedente de eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Es eficaz? ¿Qué mecanismos se tienen? Y culturalmente son personas que van a las corridas de toros, a las fiestas patronales, sin guaruras, que están en las aglomeraciones, pero que han sido emboscados y matados arteramente a la salida de restaurantes, de actos públicos, a la salida de ferias, todo este tipo de cosas. Sí, es muy buen planteamiento. Me parece, la verdad es que no sé qué necesitamos para reaccionar ante esto. A mí ver lo que sucedió con el candidato en Piedras Negras, que salió de una universidad, hay que decirlo, de una universidad estatal, y que se estaba haciendo una selfie con una mujer que lo apoyaba, ciudadana, y mientras hacía la selfie aprovecharon ese descuido para que una persona llegara y le disparara en la nuca. La escena está grabada, es sumamente impactante. Realmente no sé qué necesitamos que suceda para poner atención a esto que es tan dramático. En ese sentido, depende de los institutos estatales y pues habría que homologar algún procedimiento, habría que pensar en esto. El costo, la verdad, lo desconozco, pero hay que decirlo, muchos de ellos tienen seguridad en sus campañas. Y de hecho, lo más importante en el caso de Coahuila es señalar
que había un equipo de seguridad, habían guaruras alrededor del candidato, y aún así sucedió. Es decir, estamos en un entorno en el cual, y vimos salir a esta persona, al sicario, con total tranquilidad a abrirse paso entre los guaruras. Es decir, realmente no es algo que vaya a solucionar el problema de fondo, porque pues con todo y equipos de seguridad se han encontrado las posibilidades de continuar con el más grave de los ataques de violencia electoral, que pues es el homicidio. Uh-huh. Entonces, la verdad es que lo que se tiene que repensar, después de Colosio, sí surgieron bastantes cambios en digamos, los procedimientos de cuidar a los candidatos. Se dejó de hacer, sobre todo en los desfiles de septiembre, se dejó de ir en un auto abierto, y se dejaron los contactos también masivos en estadios, en aglomeraciones con personas, porque Colosio, pues de hecho fue el último candidato que tuvo este tipo de acercamiento. Y yo creo que todo esto nos debe llevar a repensar la manera en la cual se conducen las elecciones, sobre todo pues mientras no se pueda generar un entorno de pacificación en el país, en el cual pues se puedan mitigar y disminuir estos riesgos. Sí, definitivamente tenemos que homologar un procedimiento que responda a las distintas necesidades locales del país. Y creo que eso tiene que ver con una respuesta del INE que como que nunca acabó de responder, ¿no? 133 asesinados, más los que se fueron acumulando, más todos los funcionarios que no se presentaron, o todos aquellos que querían ser candidatos y dijeron mejor no. Y creo que, no sé cómo lo hayas leído tú, Ingrid, pero me parece que el INE se quedó corto, ¿no? Sí, bueno, el INE justamente solicitó el uso de la fuerza pública para la protección a ciertos candidatos. De hecho, el candidato que solicitaba la protección hacia el INE emitía la orden para otorgarla. Aún así, emitió un pronunciamiento también de modo tal que se otorgara seguridad a todos los ciudadanos, sean candidatos, sean trabajadores propios del INE, y para garantizar estas cosas, que no fueran objeto de algún delito, o como mencionaba Juan, de algún homicidio, de algún robo, algo por el estilo. Sí se quedó corto porque, pues, como tal no son funciones del INE, porque es más una cuestión de seguridad, no sé, nacional para los candidatos de presidenciales, municipales, como decía también Juan. Entonces no es como tal una atribución del INE, pero puede invitar o puede ordenar que se ejerza la protección a los candidatos para evitar ese tipo de cosas. Digo, desde luego sí, hay muchas cosas que escapan y fue un comentario constante durante toda la campaña, muchas cosas que escapan a las posibilidades del INE, pero digamos, hubo un problema, yo sí creo que hubo un problema sistémico, Juan e Ingrid, no sé cómo lo vean, pero sí hubo un problema ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué fiesta de la democracia estamos hablando si no se puede salir a votar libremente? Si la gente tiene miedo de salir en ciertos municipios, si hay otros municipios donde no se pueden instalar casillas, o sea, ¿qué tendríamos? Y justamente por esto que dices, Juan, de que hay elecciones constantemente, y a nivel municipal, que al no tener esta cobertura y dadas las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México, mucho menos, pues no nos enteramos bien a bien de lo que pasa, ni en qué circunstancias, ni a costa de la seguridad de quién. Entonces, ¿qué aprendimos en este sentido de este proceso electoral? Sí, yo creo que esto es muy importante. Por una parte, digamos, los escenarios de coerción que hay a partir de distintos actos de violencia, y también recordar que in situ, en el momento de la elección, pues tuvimos muchos incidentes en distintas partes del país, de todavía casillas electorales quemadas, de las urnas que se abrían y que se adulteraban y que se tiraban incluso en plazas públicas, ejemplos cívicos impresionantes de ciudadanos tratando de resistir, tratando de hacer algo al respecto. Y en ese sentido, pues me parece que la reacción ciudadana ha sido muy buena, pero que tiene que haber una reacción estatal que preceda incluso la acción ciudadana. Es decir, tiene que haber presencia firme y notoria del Estado en decir: nuestro baluarte de la democracia
son estos procesos electorales y tenemos que cuidarlos, tenemos que responsabilizarnos de que la violencia no los altere. También hemos tenido, no solo en estas elecciones, sino en elecciones anteriores, candidatos a posiciones locales, a síndicos, a presidencias municipales, que se van de pronto huyendo de la violencia a Estados Unidos o a otra parte del país, incluso ganan en ausencia y no se presentan porque tienen miedo después de haber sido amenazados. Entonces, estamos en un entorno en el cual, así como amenazan a ciudadanas y ciudadanos cotidianamente por ejercer su trabajo, por ejemplo, por vender en un mercado, pues también se les amenaza todavía con más incentivos de distinto tipo por participar en un proceso electoral. Entonces, sí tenemos que reaccionar e incluso tendría que repensarse desde las mismas autoridades policiales. No solo operativos, sino tener una instancia estructural dentro de las, y ahora que vienen cambios sería importante pensarlo, una instancia que se ocupe y que se especialice en temas electorales. ¿Por qué no? Dentro de la Policía Federal, tal vez dentro de las policías estatales. Y en términos del resto de los días, porque bueno, uno se puede imaginar que esas poblaciones que vivieron esos escenarios de violencia, pues no regresan, no dicen, bueno, ya se acabó la elección y entonces ya una vez más nos llevamos muy bien, ¿no? Evidentemente es una condición en la que viven, ¿no? En la que están inmersos, ¿no? Los que se quedan, porque no todos se quedan. ¿Qué pasa, Ingrid? ¿Desde dónde empezamos? Pues podemos empezar, como bien decía Juan, por tener presencia del Estado en los procesos electorales. Si bien tenemos en la parte electoral un organismo que se dedica a la cuestión penal, que es la FEPADE, pues tampoco cae en sus atribuciones generar el tipo de protección de seguridad a todos los candidatos. Entonces, como bien dice Juan, debería existir un área específica dentro de la policía para dedicarse únicamente durante el proceso electoral a proteger a los candidatos o a darle seguridad, no sé, a todos los procesos que tiene la candidatura por sí, es decir, acompañarlos a mítines, acompañarlos, no sé, estando afuera de sus oficinas y acompañarlos durante todo el proceso de candidatura. Porque, como bien dice Juan, llegan, te toman una selfie y por atrás te disparan en la nuca. Entonces, son esas como cosas donde debemos bajar el índice delictivo, donde debemos regresar a tener procesos electorales pues no tan violentos, porque se supone para eso creamos las instituciones como el INE o como el tribunal, para evitar que una candidatura sea sustituida por el simple hecho de que te matan, ¿no? Saber que hay procedimientos para sustituir una candidatura si quieres ser o no candidato, pero no tienes que llegar a la muerte o al homicidio, que es como lo hacíamos antes, en la época de Porfirio Díaz, ¿no? Ahora, uno ve la prensa local y hay algo que se dice muy comúnmente, que digamos el efecto de la elección sobre Andrés Manuel López Obrador llegó a la sorpresa de que muchos candidatos que decidieron no bajar la guardia y seguir en la pelea, en la contienda, fueron electos, que no esperaban ser electos. Uno lo ve en la prensa local de los estados, y hay muchísima sorpresa, muchísimas expectativas, y hay un ámbito de tensión, porque cuando tomen posesión, esta lucha contra la corrupción, justamente muchos de esos puestos serán atendidos por los viejos dueños, los viejos caciques de las licitaciones, de las obras, de las carreteras, toda esta parte, ¿no? Claro, y hay que recordar que Andrés Manuel tuvo un voto de cascada, entonces así como tuvo el voto presidencial, el voto mismo de Morena fue bajando a diputaciones federales, diputaciones locales, ayuntamientos, y habían personas que querían ser candidatos o era su primera vez siendo candidatos por Morena y ganaron la elección. Digo, no pongo en duda las cualidades personales, pero también el partido importó. Sí. Juan, en este sentido tú, pensando en el mapa de violencia, el lamentable mapa de violencia en México, ¿te cuadraba, digamos, ver dónde estaban sucediendo los actos de violencia electoral? ¿Hay una correlación entre la violencia de todos los días sin mayores categorías y la violencia electoral?
Sí, sin duda que hay una relación muy importante. Añadiendo, pues bueno, todos estos temas de violencia no delictiva, sino de violencia social, que están presentes en la Huasteca, que está presente, por ejemplo, en Chiapas, que fue muy notorio. Y bueno, a mí me cuadró mucho. Lo que me parece muy importante es que no sorprenda a las autoridades, es decir, que se use más inteligencia. La inteligencia es esencial para esto. Si se conoce que hay problemas previos, se conoce que hay casos ya de violencia, y creo yo que el mapa de violencia a periodistas se puede sobreponer muy bien al mapa de violencia relacionada con la delincuencia organizada en distintos estados y municipios. Y creo que de ahí se puede obtener información muy importante que puede generar inteligencia sobre cuáles son los riesgos. Y creo también que es un escenario y un área de oportunidad muy importante para el CISEN, para la agencia de inteligencia que vendrá, involucrarse directamente en analizar, digamos, todos estos puntos rojos, en poder focalizar la atención de la fuerza del Estado para poder responder a amenazas que ya no son eventuales, sino que están ahí, y que se pueda elaborar estrategias a partir de evidencia. Es decir, sí ya tenemos a un equipo de profesionales en materia de inteligencia trabajando para el Estado mexicano y para las mismas Fuerzas Armadas, que tiene excelente inteligencia las Fuerzas Armadas, pues utilizar eso para poder elaborar estrategias preventivas y también reactivas. Pues muchísimas gracias a los dos. Nos quedamos por un lado con una parte buena, que es lo que se ha avanzado. Ingrid, tú hablabas de ello, en términos de violencia de género, la paridad que tenemos ahora en el Congreso. Habrá que evaluarlo conforme pase el tiempo. Y nos quedamos también con esta... para variar, esta incapacidad de leer los datos, ¿no? Ahí estaban los datos, sabemos todo el tiempo cuáles son los lugares donde está pues más presente la violencia, las prácticas de violencia y de fuerza, y pues sin embargo llegamos a la elección un poco y al proceso electoral pues con una ingenuidad que fue muy costosa, me parece a mí, en términos humanos, en términos electorales y en términos sociales y políticos. Muchísimas gracias a los dos. Juan Salgado, especialista en seguridad; Ingrid Curioca, consejera electoral distrital del INE en Miguel Hidalgo. Gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias igualmente. Gracias. Gracias, saludos. En este momento son las 9 de la mañana con 51 minutos. Este programa todavía no termina. Seguimos aquí leyendo sus comentarios en redes sociales, mandando abrazos a todos los que hacen comunidad con nosotros en @PMovimiento, / Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. Por aquí le mandamos un abrazote a Ciudadano Cero, a Jorge Alcalde, a Miguel Ángel Gemirán, a R. Guillermo, a Juan R. Marín, a quien más, a J. Kinifki, que dice que si podemos subir el podcast en un momento más, le compartimos la liga. A Ricardo Orozco le mandamos un abrazo, a Rodolfo Ramírez, a Laura, a P, bueno, es Pablo Extinto, a Montserrat Chávez. Gracias a todos los que nos están escribiendo, a todos los que se integran a estas conversaciones, a Abel Arévalo, Luis Mann, ay, son un montón. Bueno. Y a los que nos escriben por Facebook, por supuesto, Santiago Luis Enrique Castillo. ¿Qué nos dice? Que es como Juan Paco Pedro de la Mar, me acordé. Santiago Luis Enrique Castillo cumple años, y entonces que lo felicitemos, por favor. Mucha felicidad. Felicidades. ¿Cuántos cumple? No nos dice. Eso no, no cuento con ese dato en este momento. Y no nos va a decir, ¿verdad? Pero como dirían en mi casa, ¿dónde vas a estar al rato? ¿De aquí a dónde o qué, dónde se arma? ¿Qué va a haber? Tenemos más sorpresas para los que hacen comunidad con nosotros. Sí. Tenemos producciones y regalos. Bueno, hay que decir que yo decía ayer que Luis Goytisolo ganó el premio Carlos Fuentes. Se anunció ayer y bueno, va a ser entregado este año. Luis Goytisolo es un autor muy cercano a México desde 1958, que publicó Las Afueras y que fue premiado por este texto Sin Fronteras, que es una especie de relatos y novela. Lo ganó como novela, pero es un libro de relatos. ¿No hay novela? Sí hay novela, muchos personajes se llaman de la misma manera,
pero obedecen a circunstancias distintas. Digamos, es un libro organizado en siete relatos, que es muy interesante porque la novela social, dominada por Sánchez Ferlosio y por Camilo José Cela, que de alguna manera eran autores, de alguna manera en el realismo tradicional, ahora se entra con una reflexión muy fuerte 18 años después de la República. Ay, perdón que haga esta pausa, Miguel Ángel, pero necesito diferenciar. Luis Goytisolo, no me van a regañar. Hay 3 Goytisolos. No, es que no es Juan Goytisolo. José Agustín Goytisolo, que es el poeta, un poeta que se suicidó. ¿Es el más grande? Es el más joven. ¿O es el más joven? Es el más joven. Luego viene Juan, que es el más grande. Y luego viene Luis Goytisolo, que nació en el 35, otro nació en el 33 y otro nació en el 31. Es que yo ya estaba arrancándome con Juan Goytisolo y dije, no, hombre, no. Sí, tiene una poderosa obra narrativa que se llama Antagonía, que llevó 17 años escribiendo, que Anagrama publicó en 2012 juntos, pero que fueron publicadas de los 70 hasta 2012, hasta 97, creo que en 4 novelas grandes, ¿no? Que es una búsqueda interesante. De lo que hablas del relato sin novela es una discusión que se tiene en muchos lados y por muchas razones cada vez que se intenta definir la novela, porque justamente lo que hacen este tipo de aproximaciones a la narrativa, pues lo llamaba un maestro mío como un tendedero, ¿no? La novela fragmentaria que le llaman ahora. Pues mi maestro decía como un tendedero. El tendedero radial. Y entonces, pues sí, tienes muchos cuentos con personajes que se llaman igual y que se enfrentan a lo mejor a las mismas decisiones o que funcionan de la misma forma, pero en contextos distintos. Y de alguna manera, pues el lector se encarga de rellenar esas áreas que no le están contando y de construir la novela por sí mismo, en una aproximación del lector como coautor. Ejemplos de este tipo de novela que no es novela, bueno, es que ya no sé cómo llamarla, es novela fragmentaria, es novela... Una que es muy interesante es de Bernardo Chaga, también español, es Obabacoac, ¿no? Que también son como el de Camerón, relatos sueltos, que organizan también una especie como de mundo unitario, ¿no? Pero entonces aquí lo que tenemos son justamente relato aislado, porque Los Ingrávidos de Valeria Luiselli sí serían, o sea, ahí sí es novela. Ya se pone confuso. Bueno, habrá que releer todos estos fragmentos, igual le podemos hacer un maratón de fragmentos de novela justamente. Sí, hay muchas intenciones en Narajo o los Círculos del Tiempo, de Fuentes, hay muchos, ¿no? Los iremos compartiendo. Compártanos ejemplos de este tipo de novela en nuestras redes sociales. Hay algunos que se antojan muy simples, ¿no? Barry Gifford, del que hablamos en algún momento en este programa, lo hacía muy clarito. Todas sus novelas eran cuentos chiquitos, pequeñitos que contaban un universo mucho más grande. El problema es cuando de pronto empezábamos a ver que eran los mismos personajes que aparecían y ya, entonces no cuenta. Ajá. Ya no sé. No, pues sí cuenta, es una novela. Sí. Pero son relatos, porque los encuentras como relatos. Pues, sí, pero lo construyes como novela. O sea, tú como lector, pues vas rellenando, ¿no? Vas rellenando. Sí. Los espacios de indeterminación. Las zonas de indeterminación. Hay novelistas que te ofrecen todo el panorama, como en el siglo XIX, y hay quienes solo te ofrecen pequeños atisbos a una realidad y tú vas imaginando lo que sucede en medio. La contradicción de todo esto es que se dice, y por lo menos te lo decían en las clases así de... La primera clase que entrabas de novela te decían, es que el cuento es la anécdota y la novela es el personaje, ¿no? Y entonces una novela, ya sé, no me vean así, yo no lo dije, pero es algo que se dice mucho, como las novelas construyen estos grandes personajes. Y para hablar justo de personajes, Taxidermia de Colmillos y Garras nos regala el día de hoy lo siguiente, vamos a escuchar Dalex. Están bajo la cama. Son esa sensación de que alguien te mira. Los ojos que brillan en la oscuridad. Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas. Radio UNAM presenta Taxidermia de Colmillos y Garras. Un viajero intergaláctico se desplaza en el tiempo por medio de una cabina telefónica. Su objetivo, acabar con los seres extraterrestres que amenacen la Tierra. Sus principales enemigos, los Daleks.
Criaturas imaginadas por el escritor Terry Nation para la serie de televisión Doctor Who. Tienen forma de un salero dorado de tamaño enorme, con un pequeño telescopio incluido en su casco que les permite ver, y un brazo en el que llevan el rayo de la muerte. Adicionalmente, llevan consigo un artefacto extraño parecido a un destapacaños, pero que no te engañe esta cómica visión. Este aparato es de alta tecnología y es capaz de destruir cráneos humanos por medio de una terrible succión. Además, puede medir la inteligencia de un sujeto y extraer información de la mente de un hombre. Los Daleks están hechos de un material muy duro de policarburo al que llaman Dalekanium. En su parte inferior tienen protuberancias esféricas capaces de autodestruirlos en caso de que sea necesario. Su armadura tiene un campo de fuerza que evapora la mayoría de las balas y resiste balas, proyectiles, bombas, entre otras armas destructivas. Sus armas de fuego disparan un rayo eléctrico que puede propagarse, incluso debajo del agua. Sin embargo, la apariencia real de un Dalek es muy distinta. Se sabe que dentro de cada robot hay un monstruo viscoso y verde. Por esta razón, la manera más efectiva de combatirlos es afectar su campo visual, el cual es muy limitado. Como no tienen visión periférica, es bastante fácil esconderse de ellos en lugares muy expuestos. Cuando uno de ellos se queda ciego, entra en pánico y dispara su arma hacia todas partes, mientras grita con su voz electrónica. La maldad de los Daleks se debe a que, como un proceso evolutivo, su raza eliminó todas las emociones, excepto el odio. Por lo cual sienten el deseo de limpiar el universo de cualquier forma de vida que no sea como ellos. Durante muchos años se asumió que los Daleks no podían subir escaleras y que esto era una forma simple de escapar de ellos. Sin embargo, en años recientes han adquirido la capacidad de volar. En lo que se refiere a su comportamiento, cada uno de ellos es extremadamente agresivo y siempre actúan por un instinto de ataque. Están convencidos de la superioridad de su raza y buscan a otras especies para exterminarlas o hacerlas esclavas. Es prácticamente imposible negociar o razonar con uno de ellos. Su mentalidad fija les hace peligrosos y no deben ser subestimados. Sin embargo, el famoso viajero del tiempo, Doctor Who, ha derrotado a tantos de ellos que se ha convertido en su más grande enemigo. Por eso, mientras este curioso personaje tenga acceso a su nave en forma de cabina telefónica, el mundo estará a salvo de los Daleks. Daleks, seres extraterrestres llenos de odio que aparecen en la serie británica Doctor Who. Híjole, ya es rete tarde. Vámonos corriendo. No me quiero ir. Ya es tardísimo, vámonos. No, nos llevan los Daleks. No nos queremos ir, pero son nos llevan. Son 59 minutos para las 11. Híjole, no para las 11. Híjole, vámonos ya. Dice Frida que ya nos vamos. Adiós, gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a los amigos de TV UNAM, a los amigos de Radio UNAM y a todo el equipo de Primer Movimiento. Gracias, Juana Inés de esa. Gracias, Miguel Ángel Quemain. Adiós. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.